Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte nuevamente el día de hoy, este día maravilloso que nos ha regalado el Señor. Un saludo a todas a nuestras amigas que nos escuchan en México, que nos escuchan en Miami, que nos escuchan en la Florida. Gracias, gracias, gracias por sus saludos, gracias por sintonizar Radio Peniel. Nuestras emociones juegan un papel vital para llevar vidas alegres, saludables y exitosas. Todas las emociones, desde el amor al gozo, la ira al temor, juegan una parte importante tanto en la comprensión de nosotras mismas y de otros. Algunas emociones nos ayudan a descubrir las maravillas de la vida, pero otras nos roban las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero esta diversidad de sentimientos está diseñada para complementar nuestra vida, no para determinarla. Dios diseñó nuestras emociones para nuestro bien, y cada una con un propósito específico. Cuando utilizamos las emociones según el diseño divino, entonces son recursos positivos en nuestra vida. Según el diccionario de la Real Academia Española, su raíz viene del latín emotio y emotionis, que significa estado de ánimo producido por impresiones y los sentidos, ideas o recuerdos que con frecuencia se traduce en gestos, actitudes u otras formas de expresión. También se traduce como agitar o avivar. Las emociones funcionan agitándonos y cuando colaboran con nuestra mente y nuestra voluntad pueden movernos a la acción. No es malo ser una persona emocional. Lo dañino es ser controlada por las emociones. Aún las emociones negativas tienen su lado positivo. Por ejemplo, el temor nos motiva a actuar y cuidarnos de un peligro. El enojo es una emoción que nos agita para que enfrentemos una situación no aceptable. Por lo que es bastante recomendable aprender y comprender cómo tú puedes utilizar tus emociones de una manera positiva. Y ese es el objetivo principal del programa de crecimiento personal que desarrollamos en los grupos MEI. Que la mujer pueda ser una mujer sana emocionalmente y preparada para poder ayudar a otras que están sufriendo en desesperanza. Nuestras sesiones tienen respuestas a muchos de tus interrogantes, ejemplos que edifican, palabra que transforma tu vida, que convierte el fracaso en victoria, la tristeza en alegría, el temor en valor. Por supuesto, tú puedes obtener más información en nuestra página web www.patriciawalker.org. Y continuando con el tema, una persona que se deja llevar por las emociones es alguien que se ve fácilmente afectado o tocado por las emociones, es decir, es una persona emocionable. La persona emocionable es alguien cuya conducta se rige por las emociones en vez de por la razón. Yo siempre recomiendo leer el libro de Proverbios y buscar los versículos que comparan los sentimientos o las emociones con la sabiduría. Y observamos entonces que la diferencia entre la sabiduría y la emoción es el tiempo o el momento en que se expresa. La emoción siempre quiere actuar ahora mismo, ¿verdad? Te emocionas y quieres actuar ya. Mientras que la sabiduría siempre espera actuar hasta el momento adecuado. Así que dejarse llevar por las emociones es imprudente, en tanto que la sabiduría piensa tranquilamente en cómo una decisión afectará el futuro.
¿Cuántas veces has sentido un profundo arrepentimiento por haber actuado impulsivamente, dejándote arrastrar por las emociones? Es por ello que debemos aprender a reconocer nuestras debilidades y tratar con las emociones descontroladas para traerlas bajo el control y en sumisión a la voluntad de Dios. Al principio, por supuesto, no es fácil controlar las emociones. Cuando se intenta romper con un mal hábito, siempre enfrentamos una lucha. Pero en medio de esa lucha, clama a Dios en medio de cada batalla, grítale, pídele, Señor, ayúdame, no sé qué hacer, no me soporto, no soporto a los que me rodean, ¿verdad? ¿Sabes qué es maravilloso? No solamente saber, sino experimentar que el Espíritu Santo siempre está con nosotros para ayudarnos. Las emociones se caracterizan por una serie de trastornos fisiológicos y psicológicos. En el momento mismo en que se está experimentando emoción, las reacciones de la persona son las mismas para todas las emociones. Es decir, el cuerpo reacciona en primera instancia al igual cuando sentimos amor que cuando sentimos odio. Es por ello que vemos cómo se puede llorar de alegría, se puede llorar de tristeza, inclusive hasta de rabia, ¿verdad? Temblamos cuando sentimos miedo y cuando estamos encolerizados. Y también cuando nos abraza el ser querido, cuando tienes ese encuentro que después de tantos años no se habían visto, cuando tienes un encuentro, ¿verdad? Que te vas a encontrar con alguien a quien amas y que hace tiempo que no le ves, está temblando el cuerpo, ¿verdad? De emoción. En todos los casos se observan esos iguales cambios en la respiración, en la circulación, por nombrar algunos. Así que las emociones pueden jugar un papel muy importante en nuestra forma de pensar y de comportarnos. Nuestras emociones pueden ser de corta duración, como por ejemplo una molestia repentina ante una circunstancia molesta, ¿no? O de larga duración, como puede ser la tristeza de perder a un ser querido. Veamos por favor Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Según este versículo, Jesús vivió y sufrió cada emoción y sentimiento al igual que nosotros, mas sin embargo, lo hizo sin pecar. ¿Cómo es que evitó pecar? Porque simple y sencillamente no cedió ante los sentimientos mal ubicados. Él tenía conocimiento de lo que dice la palabra de Dios respecto a enfrentar cada aspecto de la vida, porque se pasó años estudiándola antes de comenzar su ministerio, cosa que todos deberíamos de hacer, ¿verdad? Pasar tiempo y estudiar la palabra de Dios para poder precisamente enfrentar cada aspecto de nuestra vida. Así que esto nos indica que nosotros jamás podremos manejar sabiamente nuestras emociones si no llevamos en nuestro interior un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Jesús, de acuerdo a la Escritura, tenía los mismos sentimientos que nosotros, mas nunca pecó porque nunca se dio a ellos. Así que el ignorar cómo controlar nuestras emociones, ignorar el cómo ejercer el dominio propio o el cómo tener control sobre los pensamientos, sobre el cuerpo, ciertamente obstruye en nuestra relación intrapersonal, es decir, conmigo misma, e interpersonal con los demás. Y bueno, claro, todos sabemos y estamos de acuerdo que como seres humanos, ¿verdad? Venimos dotados de sentimientos y emociones. Pero, ¿sabes? Dios
nos ha dado estos sentimientos, Dios nos ha dado estas emociones y nuestro deber no es tanto el intentar deshacernos de tales emociones, sino el aprender a cómo dominarlas. Así que resulta importante recordar que las emociones no desaparecerán para no volver jamás. Siempre existirán. ¿Sí? No podemos negar su existencia, pero tampoco sentirnos culpables por ellas, sino antes bien debemos canalizarlas en la dirección correcta. Tenemos que negarles el derecho a dominarnos, pero no debemos negar su existencia. Expresa lo que sientes, expresa cómo te sientes, cuál es tu estado de ánimo, qué es lo que está sucediendo dentro de ti. No niegues tu existencia. Si estás enojada, acéptalo. Si estás triste, acéptalo. Si estás deprimida, acéptalo. Cuando estás muy alegre, ¿verdad? Eso es obvio. Pero cuando estamos con una congoja, con una tristeza, tratamos de ocultarla. Aun cuando es evidente y te preguntan qué te pasa, la respuesta es nada. ¿Verdad? Nada, estoy bien. Entonces, como he mencionado reiteradamente, no es malo ser una persona emocional. Lo que es dañino es ser controlada por esas emociones. Y créeme que aún las emociones negativas tienen su lado positivo. Por ejemplo, el temor nos motiva a actuar y cuidarnos de un peligro. El enojo, por su parte, es una emoción que nos agita para enfrentarnos a una situación no aceptable. Y mi amada, es mi deseo que no solo adquieras conocimiento, sino que incorpores este conocimiento a tu vida personal, que desarrolle en ti el deseo de la transformación y no solo de la acumulación, ¿verdad? Adquirir conocimiento y dejarlo allí guardado. En otras palabras, que no solo te comprometas con el saber, sino que reconozcas que la clave del éxito es la aplicación constante del saber. Como dice la escritura, ¿verdad? Ser hacedores y no solamente oidores. Es decir, que el conocimiento o el saber te ayuda a comprender cómo puedes tú utilizar tus emociones de una manera positiva, que puedas ser una persona sana emocionalmente y preparada para ayudar a los tuyos y a otros que estén en necesidad. Como ya es bien sabido también, el ser humano está formado por un cuerpo, alma y espíritu. Ilustrando esto un poco, el cuerpo carece de voluntad propia. El cuerpo es un seguidor a los impulsos de las emociones o de los sentidos. Es decir, tu cerebro le da la orden de dirigirse hacia una dirección determinada y los pies responden a la instrucción, ¿verdad? Es decir, el cuerpo responde a la instrucción enviada por el cerebro. De igual manera, si tú piensas en que no quieres hacer nada, el cuerpo responde de inmediato a la invitación de tener flojera o de abandonarte al desánimo sugerido por tu mente. El alma, por su parte, es el lugar donde la mente, las emociones y la voluntad juegan un papel importante en las decisiones. Estos tres elementos que están allí en el alma es necesario que trabajen en armonía, porque cuando trabajan por separado, créeme, es un descontrol, es un desastre. ¿Por qué? Porque la mente es la productora de los pensamientos o ideas y donde se desarrolla la inteligencia. Entonces, Dios nos dio esa capacidad, ¿verdad? Y las emociones, por su parte, son el resultado de lo que recibes por medio de los sentidos, es decir, a través de la vista, del oído, el tacto o el gusto. Tus emociones reaccionan, ¿verdad? Reaccionan de acuerdo a lo que ven, de acuerdo a lo que oyes, de acuerdo a lo que tocas, ¿verdad? De acuerdo a lo que gustas o degustas, ¿sí? Entonces,
lo que nuestros sentidos perciben producen una agitación o emoción que conduce a la persona a la acción. Por ejemplo, cuando tú vas al centro comercial, imagínate, pasas por un aparador y descubres un vestido que te gusta mucho y te emocionas al verlo, ¿verdad? Sin pensarlo dos veces, entras a la tienda para probártelo o preguntar el precio y, de ser posible, comprarlo ahora mismo, ¿verdad? De inmediato, no lo piensas demasiado. Quiere decir que por medio de los sentidos se percibe. La mente codifica la información, le gusta, es decir, produce una emoción, acuérdate, es una agitación, que te conduce a comprarlo, es decir, que te conduce a la acción, ¿sí? ¿Y qué hace mientras tanto la voluntad? Cuando no se tiene control sobre las emociones, la voluntad permanece expectante y termina aceptando lo que la emoción le ordena. Ciertamente, la intervención de la voluntad es de suma importancia, pues de esta depende el éxito o el fracaso de muchas de nuestras decisiones. La voluntad puede ser el gran capitán o el gran ausente de nuestra vida. Yo suelo decirles que mover la voluntad requiere de voluntad, ¿verdad? Hay que tener voluntad para mover la voluntad. Todo se logra con voluntad y nada se alcanza sin voluntad. La voluntad es la intención, es el ánimo o resolución de hacer algo, ¿verdad? El amor, el cariño, la afición, la benevolencia o afecto requiere de voluntad, ¿sí? ¿Qué entonces te estarás preguntando cuando nuestras emociones son negativas? Bueno, las emociones negativas pueden ser producto de lo que se percibió, de lo que se archivó o se experimentó a lo largo de la vida. Estas agitan, ¿verdad?, tu yo interno y producen conflictos existenciales. También son conocidas como heridas emocionales, altibajos emocionales o enfermedades emocionales. Y en la forma como te relacionas con los demás podrás darte cuenta del tipo de emoción que te controla. Observemos algunos ejemplos del tipo de respuesta que tienes ante ti misma o ante los demás. Por ejemplo, se puede ser agresiva. Esto es cuando la persona está siempre con la disposición de atacar, ¿verdad? A cualquier expresión, incluso hasta una mirada, ¿verdad? O alguien que se acerca, etcétera. Una persona temerosa, cuando se rige por una actitud emotiva desagradable y por la idea de que puede ocurrir un mal en el futuro. Una persona inestable, cuando hay una predisposición a una emotividad excesiva, voluble, cambiante, ¿verdad? Es una persona de doble ánimo, ¿sí? Es inestable. También tenemos, puede ser una persona respetuosa, estable, ¿verdad? Es decir, cuando se procura aceptar a las otras personas como son y darles un trato adecuado al tipo de relación establecida, sea paternal, filial, matrimonial, amistosa, laboral, vecinal, etcétera. Por otra parte, existen 5 componentes claves en la conducta humana que nutren el estado emocional positivo. Y estas son la autoestima, el dominio propio, la socialización, la planificación de objetivos y el optimismo. Comencemos por la autoestima. Las personas que se aprecian a sí mismas son más resistentes a las presiones de la vida cotidiana y son más perseverantes en las tareas que requieren mayor esfuerzo que las que poseen baja autoestima. Mira la importancia. Investigadores de la conducta han demostrado que las personas que poseen dominio propio toman mejores decisiones que aquellas que se dejan llevar por las emociones. Esto está interesante. Otro factor que nos ayuda a ser felices es
la definición de metas de vida, objetivos diarios, que sean razonables, que nos permitan obtener mini logros. Y por supuesto disfrutar día a día la plena satisfacción que provoca el éxito alcanzado. De igual forma, investigaciones nos señalan que las personas optimistas no solo son más saludables que las pesimistas, sino que se definen más felices. La socialización, por su parte, representa otro factor asociado a la felicidad. Ciertamente se han encontrado que las personas extrovertidas tienden a estar más contentas y satisfechas que las introvertidas. Por su parte, las personas cordiales entablan amistades con facilidad y consiguen mejores empleos y oportunidades de trabajo. De manera que si hasta ahora no lo haces, cultiva la amistad, cultiva la autoestima. Fíjate metas claras y alcanzables, sé optimista, cree en ti misma y activa el espíritu de dominio propio que Dios te ha dado. Conforme a lo que dice Primera de Timoteo 1:7, dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de temor o cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. También quiero compartir contigo, precisamente hablando de proverbios, algunas citas que seguramente te harán reflexionar. Primeramente veamos Proverbios capítulo 16, versículo 32. Y dice así, mejor es el lento para la ira que el poderoso. Esto está bueno. Lento para la ira significa que está aplicando, ¿verdad? Está accionando el dominio propio. Es lento para la ira. No le permite avanzar. Dice, mejor es el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. El que domina su espíritu. Está hablando, ¿verdad? El que domina sus emociones. El que domina sus emociones. Que aquel que puede conquistar grandes ciudades pero no se sabe dominar a sí mismo es, en otras palabras, un perdedor. Tenemos Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Mis amadas, cuando una emoción negativa está allí tratando de controlar nuestra vida, sea el enojo, la ansiedad, la depresión, cualquier emoción negativa, lo primero que debes hacer es confiar en el Señor, decir, Señor, tú eres quien saca mi vida del pozo de la desesperación, tú eres el que me ayudas, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, todo lo puedo en ti que me fortaleces, todo lo puedo en ti que tú me ayudas, tú me has dado ese espíritu de dominio propio, ayúdame a ejercerlo, ayúdame a activarlo, etcétera. Confía en el Señor con todo tu corazón de que Él te puede ayudar a tomar el control y no te apoyes en tu propio entendimiento. No quieras ser la fuerte, ¿verdad? No quieras ser la que todo lo puede alcanzar sola. No, necesitamos de la ayuda de Dios. Dice enseguida, reconócele en todos tus caminos, reconócele en todas tus debilidades, reconócele en todos tus momentos difíciles, reconócele en todas tus circunstancias, reconócele en todos tus momentos amargos. No, en la vida no todo es alegría, ¿verdad? No todo es un lecho de rosas. Dios no nos prometió que todo sería alegría. Él prometió que también habría tiempos muy difíciles, pero precisamente en esos tiempos difíciles que estamos enfrentando nuestras emociones, es allí donde el Señor entra en acción, dice, y Él enderezará tus sendas. Él cambia tu estado de ánimo. Decía el salmista, ¿verdad? Cambias mi lamento en baile. Cambias mi lamento en baile. En Proverbios capítulo 12, versículo 25, dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros tenemos ansiedad, ¿verdad? Eso nos deprime, eso nos angustia. Dice, no os afanéis, no os afanéis, dice la Escritura, no te afanes, no te deprimas, no estés ansioso.
sino que la buena palabra lo alegra. ¿Cuál es la buena palabra? Pues la palabra de Dios, que esa siempre nos alimenta, nos nutre, nos edifica, nos levanta, nos alegra el corazón, el espíritu, cambia nuestra manera de pensar para que veamos las cosas de manera distinta. Había alguien que me decía, es que yo no me puedo controlar, yo este coraje, este enojo no lo puedo controlar. Sí puedes con la ayuda de Dios. Ciertamente tú no lo podrás hacer si no buscas ayuda, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Todo se puede. En Proverbios capítulo 15, versículo 13 al 15, dice que el corazón gozoso alegra el rostro, y ciertamente el corazón gozoso, mira, que hasta las arrugas desaparecen, ¿sí? Un corazón gozoso alegra el rostro, los ojos se ven chispeantes, ¿verdad? La sonrisa, etcétera. Pero en la tristeza del corazón, dice, se quebranta el espíritu. Si hay tristeza en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, por supuesto, esto va a ser muy evidente. Muy evidente. ¿Por qué? Porque le estamos dando cabida cada vez más y más y más espacio a aquel sentimiento contrario, a aquella emoción opuesta. ¿Verdad? Esto va atrapando y es como irte metiendo tú sola a una cueva oscura, ¿verdad? Y casi, casi tú misma cerrar la puerta. Continuando con ese mismo capítulo 15, dice, en el versículo 13 al 15, dice que el corazón inteligente busca conocimiento. Mi amada, Dios nos llama inteligentes. ¿Por qué? Porque Él nos dio la inteligencia. Él nos dio la inteligencia y nos dio la voluntad para que busquemos el conocimiento. Él es la fuente de nuestra sabiduría. Él es todo conocimiento. Él lo sabe todo. Para Él no hay imposibles. Él tiene la respuesta a todas nuestras inquietudes. Dice, más la boca de los necios se alimenta de necedades. Nos formemos parte de la familia de los necios. Sabes, yo por mucho tiempo, al principio que yo empecé a conocer al Señor, el libro que más mal me caía era precisamente el de Proverbios, porque hablaba de los tontos, hablaba de los necios. ¿Por qué? Porque me identificaba con ellos, ¿verdad? Simple y sencillamente, porque el necio no, dice, se alimenta de necedades, se alimenta de su propio reflexión, se alimenta de sus propias ideas. Es que estoy enojada porque me hicieron enojar, es que no le puedo ver porque me hizo, es que, en fin, busca excusas, ¿no? Pero aquí Dios no habla de excusas. Habla de inteligencia, habla de conocimiento, pero también habla de necios y de necedades, ¿sí? Continuando, dice, todos los días del afligido son malos. Para aquel que es pesimista y negativo, ¿verdad? Todo es malo. Todo es malo. Nada puede venir es decir, nada puede producir bueno, nada puede satisfacer, nada le levanta el ánimo. Dice, pero aquel de corazón alegre, dice, tiene un banquete de continuo. Es decir, celebra todo, agradece por todo y se siente feliz por todo. A no ser que aprendas a dominar tus emociones, perderás la credibilidad, distanciarás a otros y perderás grandes oportunidades. Mira esta ilustración. Las emociones se parecen a un caballo. Tú lo montas y tú llevas las riendas y es correctamente dirigido. Si esto es así, te puede llevar a muchos lugares y a la velocidad que tú le indiques. Pero si tú no tomas las riendas, lo dejas que avance, que camine, trote o corra, fuera de control, te puede destruir. Te puede destruir. Un autor cristiano escribió, cuando siento que las cosas van en contra mía,
Cuando sentimientos de cólera y resentimiento empiezan a surgir, es hora de parar y preguntarme qué es lo que está pasando. ¿Sirve esto para algo o no? ¿Me está hablando Dios o no? ¿Gobernará mi carne este momento o mi espíritu? Cuando te enfrentes a una decisión difícil, espera hasta obtener una respuesta clara antes de tomar un paso del cual luego puedas arrepentirte. Las emociones son maravillosas, pero de ninguna manera debemos permitir que cobren mayor importancia que la sabiduría y el conocimiento. Solo tú puedes dejar que tus emociones determinen tu conducta, actitud u opciones. Así que no permitas que te controlen. Recuerda, Dios desea verte bendecida y con éxito en la vida, y su palabra nos enseña cómo lograrlo. Hasta la próxima.